Los empresarios suizos piensan en décadas, no en días. Piensan en generaciones, no en ganancias. En Suiza, las decisiones financieras no se toman para hoy. Se toman para quién serás dentro de 20 años. Esa es la diferencia entre una mente impulsiva y una mente rica. Un empresario suizo no busca resultados inmediatos, busca permanencia. Sabe que una fortuna rápida es una fortuna frágil. Por eso, sus proyectos se diseñan para durar, no para brillar. En Zurich, la paciencia es una estrategia, no una virtud. Los grandes empresarios planifican cada inversión como si fuera una herencia. Su pensamiento no se limita al balance del mes, sino a cómo esa decisión afectará la solidez de su apellido en el futuro. En los países donde se idolatra la inmediatez, la gente trabaja por ganar dinero. En Suiza trabajan por mantener poder. Y ese poder no se mide en cifras, sino en la capacidad de mantenerse estable cuando el resto tiembla. El empresario suizo entiende que el tiempo es el multiplicador más poderoso. Cada año de consistencia suma, cada distracción resta. Por eso, cuando el mercado cae, no entra en pánico. Sabe que el tiempo, al igual que una inversión inteligente, siempre termina recompensando la paciencia. Esta mentalidad genera un tipo distinto de libertad. No la libertad de gastar más, sino la de decidir mejor. Ellos piensan en décadas, porque entienden que el dinero es como el vino. Se hace más valioso cuando se deja madurar. En el fondo, el secreto suizo no es financiero, es psicológico. Han aprendido que el corto plazo da adrenalina, pero el largo plazo da legado. Y el legado es la verdadera forma de riqueza. Los empresarios suizos no compiten por resultados, compiten por permanencia. Hacer del ahorro una forma de poder, no de miedo. En casi todos los países, ahorrar se asocia al miedo. Miedo a quedarse sin trabajo, miedo al futuro, miedo a no tener. Pero en Suiza, ahorrar es una declaración de poder. Ahorrar significa tener control sobre el tiempo. Significa que no dependes del sistema para decidir cuándo moverte. Un empresario suizo no ahorra para sobrevivir, ahorra para atacar cuando los demás se paralicen. El ahorro suizo no es acumulación pasiva, es energía lista para ser usada estratégicamente. Cuando el mercado cae, el suizo no entra en pánico. Tiene liquidez, tiene calma y, sobre todo, tiene visión para aprovechar el momento. Ellos entienden algo que la mayoría ignora. Quien tiene dinero disponible en una crisis tiene poder absoluto. Por eso, su ahorro no duerme, trabaja en silencio, se convierte en activos discretos. Acciones estables, bonos de precisión, oro físico y, sobre todo, empresas familiares que sostienen su apellido. En Suiza, el ahorro es sinónimo de independencia. No se ahorra para por si acaso, se ahorra para nunca tener que pedir permiso. Ese es el tipo de mentalidad que separa a un asalariado de un estratega. El primero acumula por miedo a perder. El segundo acumula para tener ventaja cuando todos pierdan. El empresario suizo ve el dinero como una herramienta, no como un trofeo, y el ahorro como una palanca de poder, no como una renuncia al placer. El ahorro suizo no es un refugio, es un arma de ataque en tiempos de crisis. Invertir en estabilidad, no en espectáculo. El empresario suizo no persigue el brillo, persigue la estructura. Mientras el mundo entero corre detrás del próximo boom, él busca lo que ha probado su valor durante generaciones. En Suiza, se entiende que la estabilidad no es aburrida, es rentable. Por eso prefieren un 6% constante cada año a un 60% volátil que puede desaparecer mañana. Sus inversiones no se diseñan para presumir, sino para permanecer. Cuando el mercado financiero se llena de promesas rápidas, ellos analizan con frialdad quirúrgica. No buscan emociones, buscan fundamentos. Por eso invierten en sectores sólidos: infraestructura, energía, educación, relojería, farmacéutica, ingeniería, tecnología de precisión. Sectores que no se alimentan de moda,
sino de necesidad. Esa disciplina los mantiene imperturbables frente a la euforia global, porque saben que la riqueza real no está en cuánto crece tu cuenta en un mes, sino en qué tan poco puede caerse cuando todo se derrumba. En Suiza, una inversión no se celebra por su ganancia, sino por su estabilidad. Y esa filosofía crea fortunas invisibles pero inquebrantables. El espectáculo atrae miradas. La estabilidad construye imperios. Invertir en estabilidad, no en espectáculo. El empresario suizo no persigue el brillo, persigue la estructura. Mientras el mundo entero corre detrás del próximo boom, él busca lo que ha probado su valor durante generaciones. En Suiza, se entiende que la estabilidad no es aburrida, es rentable. Por eso prefieren un 6% constante cada año a un 60% volátil que puede desaparecer mañana. Sus inversiones no se diseñan para presumir, sino para permanecer. Cuando el mercado financiero se llena de promesas rápidas, ellos analizan con frialdad quirúrgica. No buscan emociones, buscan fundamentos. Por eso invierten en sectores sólidos: infraestructura, energía, educación, relojería, farmacéutica, ingeniería, tecnología de precisión. Sectores que no se alimentan de moda, sino de necesidad. Esa disciplina los mantiene imperturbables frente a la euforia global, porque saben que la riqueza real no está en cuánto crece tu cuenta en un mes, sino en qué tan poco puede caerse cuando todo se derrumba. En Suiza, una inversión no se celebra por su ganancia, sino por su estabilidad. Y esa filosofía crea fortunas invisibles, pero inquebrantables. El espectáculo atrae miradas. La estabilidad construye imperios. Controlar el tiempo como un activo financiero. En ningún lugar del mundo, el tiempo tiene tanto respeto como en Suiza. Los relojes no son solo una industria, son una filosofía nacional. Para ellos, el tiempo es el activo que todo lo decide. Un empresario suizo no improvisa su día, planifica su tiempo con la misma precisión con la que gestiona su capital. Cada minuto tiene intención, porque saben que el tiempo sin propósito es la deuda más cara que se puede contraer. Los suizos entienden que el tiempo perdido no se recupera, pero sí se invierte. Por eso dedican tiempo a aprender, a observar, a decidir. No confunden movimiento con progreso. La gente promedio llena su agenda. Los ricos suizos la vacían, porque entienden que tener tiempo libre no es flojera, es tener espacio para pensar. Esa es su mayor ventaja competitiva. No viven saturados de urgencias, viven enfocados en prioridades. Cada reunión, cada acción, cada palabra tiene retorno mental o financiero. Nada se hace por costumbre, todo se hace por cálculo. El tiempo es su socio más leal, y cuando dominas el tiempo, ya no trabajas para el dinero trabaja para ti. El tiempo no se gasta, se invierte, y los suizos han hecho del reloj su mejor activo. Proteger el silencio como un recurso. En una era donde todos gritan, el suizo gana en silencio. El empresario suizo no busca aprobación, busca precisión. Mientras otros publican cada logro, ellos construyen sin testigos. No porque teman ser vistos, sino porque entienden que el ruido roba energía. El silencio no es timidez, es protección del enfoque. En Suiza, los movimientos importantes ocurren sin cámaras, sin titulares, sin escándalos. Porque entienden que la visibilidad no siempre suma. A veces, la discreción multiplica. El silencio financiero permite pensar sin presión, decidir sin distracción y actuar sin interferencias externas. Los empresarios suizos cuidan lo que saben. No comparten estrategias, comparten resultados. Porque su ventaja no está en ser admirados, sino en ser impredecibles. Ese silencio se traduce en control, y el control en poder. El ruido genera ego, el silencio, patrimonio.
Vivimos en un mundo que corre detrás del dinero como si la velocidad fuera sinónimo de éxito. Pero en Suiza, la riqueza se mide de otra forma. Allí no se compite por ver quién gana más rápido, sino por quién sabe mantener lo que construye. Los empresarios suizos no piensan en días, piensan en décadas. No buscan resultados inmediatos, buscan permanencia. Han entendido algo que la mayoría ignora. El dinero rápido puede desaparecer tan veloz como llegó, pero la estabilidad mental que lo sostiene, esa puede durar toda una vida. Aplicar esa mentalidad a tu vida no tiene que ver con tener millones, sino con tener dirección. Con entender que la verdadera riqueza empieza en la mente, que cada decisión que tomas hoy, cada hábito que repites, cada gasto que haces o cada conversación que aceptas está diseñando tu futuro financiero. En Suiza no se improvisa, se planifica. Cada movimiento se piensa a largo plazo, cada inversión se proyecta más allá del impulso, porque quien construye lento construye fuerte, y quien piensa a largo plazo ya no teme a los cambios de mañana. El primer paso para aplicar esta filosofía es dejar de buscar ganancias rápidas y empezar a pensar en legado. No en cuánto puedes ganar este mes, sino en qué estás construyendo para dentro de 10 años. Escribe tu vida como una estrategia, no como una reacción. Pregúntate cada mañana si lo que haces hoy tiene sentido en tu visión de futuro, y si no lo tiene, ajústalo. Esa mentalidad es la que separa a quien sobrevive del que realmente prospera. Los empresarios suizos no buscan tener razón, buscan tener continuidad. Entienden que la riqueza no se trata de predecir el futuro, sino de resistirlo. El segundo paso es entender que el ahorro no es miedo, es poder. Ahorrar no significa privarte de vivir, significa preparar el terreno para actuar cuando el resto no puede. En Suiza el ahorro no es pasivo, es una forma silenciosa de control. Cada franco guardado no representa escasez, representa libertad. Cuando tienes liquidez tienes opciones, y las opciones son la forma más pura de independencia. Ahorra con propósito, no para sobrevivir sino para atacar cuando los demás se paralicen. Usa el dinero como una palanca estratégica, no como una recompensa emocional. Cada vez que estés a punto de gastar, pregúntate si eso te da poder o te lo quita. Si lo pierdes al comprarlo, no vale la pena. El verdadero lujo no está en lo que muestras, sino en poder decir no cuando los demás dependen. El tercer paso es invertir en estabilidad, no en espectáculo. El empresario suizo no persigue modas, persigue fundamentos. Sabe que los castillos construidos sobre promesas brillantes se derrumban en la primera tormenta. Por eso invierten en sectores que no dependen de la emoción: educación, energía, salud, tecnología real, infraestructura. Mientras el mundo se obsesiona con lo nuevo, ellos perfeccionan lo seguro. Aprender a aplicar esto significa cambiar tu forma de mirar las oportunidades. No preguntes cuánto puedes ganar, pregunta cuánto puedes perder. Y si la respuesta te roba el sueño, no es una buena inversión. La estabilidad es aburrida solo para los impacientes, pero para los sabios es sinónimo de poder silencioso. Invertir en lo que perdura es invertir en tu tranquilidad. El dinero rápido puede darte emoción, el dinero estable te da libertad. El cuarto paso es comprender que el tiempo es el activo más valioso que tienes. En Suiza el reloj no es un adorno, es un recordatorio. Allí se valora cada minuto como si fuera una acción en la bolsa de la vida. El tiempo se gestiona, no se gasta. Si pierdes dinero, puedes recuperarlo. Si pierdes tiempo, pierdes tu mayor oportunidad de crecimiento. Los empresarios suizos diseñan sus días con intención, no con ocupación. Cada bloque de tiempo tiene propósito, y eso es lo que puedes hacer tú también. Deja de llenar tu agenda para sentirte productivo. Empieza a dejar espacio para pensar, para observar, para decidir. El tiempo libre no es ocio, es poder mental. Si no controlas tu tiempo, alguien más lo hará por ti. Aprende a decir no a lo que no suma y sí a lo que te acerca a tu visión. Quien domina su tiempo, domina su destino. Y el quinto paso, quizá el más poderoso, es aprender a proteger el silencio como si fuera oro. En una época donde todos buscan ser vistos, los suizos eligen pasar desapercibidos, porque entienden que el silencio no es ausencia, es estrategia. En los países que hacen ruido para aparentar éxito, el suizo avanza sin testigos. No necesita demostrar, necesita decidir. Hablar menos le permite pensar más, y pensar más le permite actuar con precisión. Esa es la verdadera forma de poder. El silencio no es debilidad, es una barrera contra la distracción. Protégete del ruido digital, emocional y social. Cada vez que te sientas tentado a explicar tus planes, recuerda, el poder se pierde cuando se expone demasiado pronto. Deja que tus resultados hablen. El silencio es el entorno donde nacen las decisiones más rentables. Cuando unes estos 5 principios ocurre algo extraordinario. Tu relación con el dinero cambia por completo. Ya no vives para ganar, vives para crear. Ya no mides tu progreso en cifras, sino en claridad. Y entiendes que la riqueza no es un resultado, es un estado mental. La mente suiza no se deja llevar por el miedo ni por la euforia. Sabe que el mercado sube y baja, pero la disciplina siempre paga dividendos. Si aplicas estos principios, tu vida comienza a operar bajo una nueva economía, la economía del enfoque.
Tu energía deja de dispersarse, tus decisiones se vuelven más precisas y tu tiempo más valioso. Empieza con lo básico. Define una visión a 10 años. Crea un fondo de reserva que te permita respirar sin miedo. Invierte en aprender, en mejorar tu cuerpo, en desarrollar tu marca personal. Protege tu energía del ruido. Y recuerda siempre que lo más rentable que puedes hacer no es trabajar más horas, sino pensar mejor. La gente cree que los suizos son fríos o distantes. En realidad, son calculadores emocionales. No dejan que su mente se convierta en un campo de batalla. Por eso su país es un símbolo de estabilidad, porque sus ciudadanos aprendieron a estabilizarse por dentro. La mentalidad suiza no se trata de dinero, se trata de estructura, de ordenar tus pensamientos, tus prioridades y tus emociones hasta que nada te saque del eje. No se trata de acumular, sino de mantener. No se trata de brillar, sino de perdurar. En un mundo donde todos corren, la mente suiza camina con precisión y llega más lejos porque no se desgasta en distracciones. Piensa en esto. Si cada decisión que tomas hoy tuviera consecuencias por 20 años, ¿actuarías igual? La mayoría no. Pero los que sí lo hacen terminan viviendo una vida que otros solo imaginan. Porque la libertad no es un premio, es una consecuencia. No la alcanza quien más gana, sino quien mejor piensa. Cuando tu mente se vuelve estratégica, tus emociones se calman y tu dinero comienza a obedecer. Suiza no es solo un país, es una mentalidad. Es el símbolo de lo que ocurre cuando combinas disciplina, paciencia y silencio. Y tú no necesitas nacer allí para pensar como ellos. Solo necesitas dejar de reaccionar al mundo y empezar a diseñarlo. Empieza hoy, ajusta tu ritmo. Observa más, corre menos, ahorra con propósito, invierte con calma. Usa el tiempo con intención y protege tu silencio como tu mayor activo. Porque al final, la mentalidad suiza no se trata de relojes ni de bancos, sino de algo mucho más poderoso. La capacidad de construir una vida que siga funcionando, incluso cuando tú descansas. Y esa es la verdadera riqueza, no la que se cuenta, sino la que se sostiene. No la que se cuenta, sino la que se sostiene. Porque el dinero que se muestra desaparece, pero el dinero que se entiende permanece. La diferencia entre ambos no está en el mercado, está en la mente. Hay quienes trabajan toda su vida para ganar más, y hay quienes dedican su vida a pensar mejor. Los primeros tienen ingresos, los segundos tienen estructura. Esa estructura mental es la verdadera cuenta suiza que deberías abrir. No está en un banco, está en tu cabeza. Y no guarda billetes, guarda principios. La mentalidad suiza no nace del deseo de tener, sino de la decisión de conservar. No es ambición, es estrategia. Porque entienden que no es más rico el que acumula, sino el que mantiene. En la vida todos ganan dinero alguna vez, pero pocos logran mantenerlo. Y no lo pierden porque el mundo cambie, lo pierden porque no estaban listos mentalmente para sostenerlo. Ahí entra la diferencia entre el afortunado y el disciplinado. El afortunado encuentra oportunidades. El disciplinado las repite. El primero vive del azar. El segundo del método. Y el método suizo es simple. Calma, control y consistencia. Mientras el resto del mundo busca emociones, ellos buscan equilibrio. Porque la emoción es rentable a corto plazo, pero destructiva a largo plazo. La calma, en cambio, puede parecer aburrida, pero es el único estado mental que crea riqueza real. Si quieres aplicar esta mentalidad, empieza por entrenarte para tolerar la lentitud. El mundo moderno ha confundido el progreso con la prisa. Todo el tiempo te dice, haz más, corre más, publica más. Y sin darte cuenta, pasas la vida corriendo, sin llegar a ninguna parte. Los suizos no corren, se mueven con precisión. Prefieren un paso certero cada día que 100 pasos en direcciones distintas. Ese es el primer signo de una mente madura. Dejar de medir tu progreso por la velocidad y empezar a medirlo por la dirección. Porque la velocidad te hace sentir vivo, pero la dirección te mantiene libre. El segundo signo de una mente rica es la claridad emocional. No hablo de eliminar tus emociones, sino de aprender a dominarlas. Mira a cualquier empresario que ha perdido su fortuna. No fue por falta de talento. Fue por exceso de reacción. Tomó decisiones impulsivas. Gastó para demostrar. Invirtió por miedo a quedarse fuera. Actuó desde la emoción, no desde la estrategia. La mente suiza no se permite ese lujo. Cada decisión pasa por el filtro del silencio interno. El silencio no es inacción, es reflexión. Ellos observan antes de actuar. No reaccionan al mercado. Lo estudian. Y cuando deciden,
Lo hacen sin dudar. Eso es algo que tú también puedes aplicar. Antes de cualquier movimiento financiero, guarda silencio por 24 horas. Apaga las notificaciones. Escucha tu mente sin el ruido de los demás. La claridad que surge del silencio es la más rentable que existe. El silencio te ahorra errores, y los errores que no cometes valen más que los aciertos que presumes. El tercer signo de la mentalidad suiza es la modestia consciente. Mientras el mundo confunde éxito con ostentación, ellos entienden que la visibilidad es un riesgo. El empresario suizo no necesita que lo admiren, necesita que su sistema funcione sin que nadie lo note, porque sabe que el poder visible es vulnerable y el poder silencioso es invencible. Piensa en esto. Cuando muestras tus logros, invitas a otros a opinar sobre ellos. Cuando los guardas, nadie puede tocarlos. La discreción no es debilidad, es blindaje. Y el blindaje es la nueva forma de seguridad financiera. Por eso en Suiza no ves lujos exagerados ni mansiones ostentosas. Ves estructuras sólidas, relojes discretos y fortunas tan bien gestionadas que no necesitan ser defendidas. Esa es una lección para ti. Cuida tus avances como si fueran secretos. Protege tus metas del ruido del mundo, porque cada vez que compartes tus planes, cedas parte de tu energía. El ego quiere que hables. La estrategia quiere que actúes. La mente rica sabe que no todo lo que brilla es rentable y que no todo lo que calla está vacío. Los empresarios suizos saben que la economía global es como el clima de los Alpes. Cambia rápido. Pero ellos no se alteran. Llevan siglos viendo subir y bajar imperios y aprendieron que las tormentas no duran. En cambio, la estabilidad mental sí puede durar toda una vida. Cuando el mercado se derrumba, ellos no entran en pánico. Analizan, esperan. Y cuando todos venden, ellos compran. Esa calma no viene del dinero, viene del hábito. Por eso debes entrenarte cada día para pensar sin miedo. El miedo es la emoción más cara que existe. Te hace vender barato. Te hace rendirte antes de tiempo. Te hace trabajar para los que piensan. Superar el miedo financiero no es cuestión de coraje, sino de preparación. Cuanto más entiendes cómo funciona el dinero, menos te asusta perderlo. Y cuando dejas de temer al dinero, empiezas a dominarlo. Ahí es donde la mentalidad suiza se vuelve universal. Ya no se trata de geografía, se trata de madurez. La madurez financiera no es tener más, es necesitar menos. En Suiza, todo gira alrededor de una idea simple. Si vas a hacer algo, hazlo bien. Un reloj suizo no existe para mostrar la hora, existe para mostrar precisión. Una empresa suiza no busca ser famosa, busca ser impecable. Esa obsesión por la excelencia no es arrogancia, es respeto por el trabajo. Y ese respeto es lo que genera confianza. La confianza, a su vez, es el activo más poderoso del mundo, más valioso que el oro, más estable que cualquier divisa. La confianza abre puertas, cierra contratos y atrae oportunidades sin que tengas que pedirlas. Cuando haces las cosas bien, no necesitas gritarlo. El mundo te busca. Por eso, si quieres aplicar la mentalidad suiza, haz de la calidad tu marca personal. No busques cantidad. Haz menos, pero hazlo mejor. Un solo acto impecable vale más que 100 mediocres. En un mundo lleno de ruido, la calidad se convierte en silencio magnético. Y el silencio magnético atrae prosperidad. El sexto signo es el dominio emocional del éxito. Porque incluso la abundancia puede ser una trampa si no tienes la mente entrenada para sostenerla. El empresario suizo no se embriaga con el éxito, lo administra. Sabe que cada logro puede convertirse en ego, y el ego es el enemigo silencio de toda fortuna. Por eso, después de ganar, regresan al mismo ritmo. Tranquilo, preciso, discreto. Aprende de ellos. Cuando ganes, no cambies tu esencia, cambia tu estructura. No uses tu éxito para probarle algo a los demás. Úsalo para probarte que puedes mantenerte firme sin perderte. El dinero puede comprar comodidad, pero solo la humildad compra continuidad. Y esa continuidad es la que separa a los ricos que desaparecen de los que permanecen durante generaciones.
Para los suizos, la riqueza no se mide solo en dinero. Se mide en equilibrio. Cuerpo, mente, propósito, reputación. Todo forma parte del patrimonio. Un empresario con mala salud no es libre. Un hombre sin propósito no es estable. Un líder sin calma no es sostenible. Por eso su filosofía se basa en cuidar todas las áreas de la vida como si cada una fuera una inversión. Y lo es. Tu energía es tu primer capital. Tu reputación, tu cuenta invisible. Tu salud, tu activo más importante. Empieza a verte como un portafolio humano. Diversifica tus fuentes de poder. Haz ejercicio, aprende, crea, medita, ahorra, ama con conciencia. Eso es inversión a largo plazo. Y todo empieza con una sola decisión: elegir calidad sobre cantidad. La mentalidad suiza es una obra de arte invisible. No se ve, pero se siente en cada acción. Su secreto no es mágico, es matemático. Es la suma de pequeñas decisiones correctas repetidas durante años. Y esa es la fórmula que cualquiera puede aplicar. No necesitas vivir en Ginebra ni hablar alemán. Solo necesitas constancia. Constancia para hacer lo correcto incluso cuando nadie te aplaude. Constancia para mantener la calma incluso cuando el mundo entre en pánico. Constancia para ahorrar cuando todos gastan. Y constancia para seguir creyendo cuando el resultado aún no llega. El éxito no es un golpe de suerte. Es una acumulación de hábitos silenciosos. Cada día que actúas con disciplina, acreditas en tu cuenta mental suiza. Cada vez que eliges el largo plazo sobre la gratificación inmediata, aumentas tu saldo de libertad. Y cuando ese saldo crece lo suficiente, llega un punto en el que ya no trabajas por dinero. El dinero trabaja para ti. Esa es la riqueza que no se cuenta, la que se sostiene, la que nadie ve, pero todos sienten cuando estás presente. Ahora, respira. Mira a tu alrededor. El ruido del mundo no va a detenerse. Las noticias hablarán de crisis, los mercados de miedo, y la gente seguirá corriendo en círculos. Pero tú ya no eres parte de eso. Tu riqueza está en tu enfoque. Tu poder en tu silencio. Tu estabilidad en tu mente. Y aunque nadie lo vea, esa es la mayor victoria que puede alcanzar un ser humano. Vivir en calma en medio del ruido. Pensar a largo plazo en una era de distracción. Y construir riqueza verdadera en un mundo obsesionado con aparentarla. La verdadera riqueza no se mide por lo que tienes, sino por lo que puedes sostener sin perder la calma. Y sostener no es retener. Sostener es fluir sin romperte. Es seguir avanzando aunque el mundo grite lo contrario. Esa es la lección más profunda del método suizo. La estabilidad no se construye desde fuera, se entrena desde dentro. Mientras el resto del mundo busca fórmulas para hacerse rico, los suizos perfeccionan su manera de pensar. Y ahí está el secreto. El dinero sigue a la mente, no la mente al dinero. Porque cuando tu pensamiento es sólido, tu economía lo será también. Cuando tu mente es precisa, tu entorno se alinea. Y cuando aprendes a moverte con estrategia, ya no compites con nadie, porque te conviertes en el juego mismo. En el fondo, todos queremos lo mismo: libertad, tranquilidad, propósito. Pero la mayoría busca esas cosas en el lugar equivocado. Buscan la libertad en el dinero, cuando la libertad está en la mentalidad. Buscan la tranquilidad en los resultados, cuando la tranquilidad nace de la preparación. Y buscan el propósito en la aprobación, cuando el propósito florece en el silencio. Suiza no se volvió estable por casualidad. Lo hizo porque generación tras generación decidieron pensar diferente. Mientras el resto del mundo luchaba por tener razón, ellos construían razones para no tener que luchar. El resultado es un país pequeño con una de las economías más sólidas del planeta. Un pueblo discreto con una de las mayores concentraciones de millonarios silenciosos. Y una mentalidad tan profunda que se ha vuelto símbolo universal de estabilidad. Y eso no es genética, es cultura mental. Una cultura que tú también puedes entrenar. Todo comienza cuando dejas de pensar en ganar
y comienzas a pensar en mantener. Cuando entiendes que tu riqueza no es lo que acumulas, sino lo que puedes sostener sin ansiedad. La mayoría gana dinero y lo pierde por culpa de su mente. Gasta para calmar la inseguridad. Compra para llenar el vacío. Presume para sentirse validado. Pero todo eso es ruido. Y el ruido, Josi, siempre cuesta caro. La mentalidad suiza no busca llenar el vacío. Busca entenderlo. No compra tiempo. Lo invierte. No gasta energía. La canaliza. No acumula objetos. Acumula calma. Y eso es lo que tú puedes empezar a hacer hoy. No se trata de cambiar tu país. Se trata de cambiar tu enfoque. Porque el dinero no discrimina ubicación. Discrimina mentalidad. Cada día es una oportunidad para pensar como un estratega, no como un jugador. El jugador quiere ganar una partida. El estratega quiere ganar el tablero entero. Los empresarios suizos no necesitan demostrar nada, porque su éxito no depende del aplauso. Depende de su capacidad de seguir construyendo cuando nadie está mirando. Esa es la diferencia entre el rico común y el rico consciente. El primero tiene dinero pero está atado al sistema. El segundo tiene control y ya no pertenece a ningún sistema. Y aquí es donde entra tu parte, porque cada uno de nosotros puede decidir de qué lado de esa ecuación quiere estar. Puedes seguir corriendo intentando ganarle al reloj, o puedes aprender a moverte con él. Puedes seguir reaccionando, o puedes empezar a planificar. Puedes seguir mostrando lo que haces, o puedes empezar a construir sin testigos. Cuando entiendes que la vida no se trata de ganar, sino de sostener con elegancia lo que construyes, todo cambia. El miedo desaparece, el ruido pierde sentido, y el dinero deja de ser una preocupación para convertirse en una herramienta más en tu caja de precisión mental. El método suizo no promete riqueza inmediata, promete independencia permanente. No te enseña a hacer dinero, te enseña a no necesitarlo para sentirte valioso. Porque el dinero llega, se multiplica y se va. Pero la mentalidad, cuando la dominas, te acompaña para siempre. No puedes controlar la economía mundial, ni las decisiones de los bancos, ni las fluctuaciones del mercado. Pero puedes controlar tu respuesta ante todo eso. Y ese control vale más que cualquier cifra. La libertad financiera no empieza con inversiones. Empieza con disciplina. Empieza con enfoque. Empieza con la decisión de no dejarte llevar por la inmediatez que consume a los débiles. Y si logras eso, entras en una minoría silenciosa que no necesita presumir su éxito porque lo vive desde la serenidad. Esa es la verdadera independencia. No tener que impresionar a nadie. No tener que explicar tus decisiones, porque tus resultados hablan por sí solos. No estar a la defensiva, porque ya sabes quién eres y qué estás construyendo. La mentalidad suiza es en realidad una filosofía de autoconocimiento. Ellos no dominan el dinero, se dominan a sí mismos. Y cuando el ser humano se domina, el resto se ordena solo. El dinero se convierte en reflejo, no en obsesión. El trabajo se convierte en arte, no en obligación. El tiempo se vuelve un aliado, no un enemigo. Y el silencio deja de ser vacío para convertirse en un templo. El secreto está en el ritmo. Mientras todos corren, tú caminas con intención. Mientras todos buscan estímulos, tú buscas estructura. Mientras todos se agotan queriendo más, tú prosperas queriendo mejor. Puedes perder un trabajo, un contrato o una oportunidad, pero nunca perderás la capacidad de reconstruir, porque la mente entrenada no depende del entorno, depende de su claridad. Esa claridad se logra con práctica diaria, con rituales simples pero profundos. Reflexionar antes de actuar. Guardar silencio antes de responder, analizar antes de invertir, ahorrar antes de gastar,
y pensar antes de prometer. Esos hábitos parecen pequeños, pero son los ladrillos invisibles de una vida imperturbable. Al final, la vida siempre recompensa al que piensa en décadas. Porque quien se entrena para el largo plazo, se vuelve invulnerable al corto. Las tormentas financieras vendrán, los mercados se moverán y el mundo seguirá girando. Pero tú tendrás la mente de acero templado de alguien que ya entendió lo esencial. No puedes controlar el viento, pero puedes ajustar tus velas. Ese es el principio de toda estabilidad. Y la estabilidad es la forma más pura de riqueza. Cuando entiendes eso, ya no persigues resultados. Creas ritmo, creas dirección, creas propósito. Y cada paso, aunque parezca pequeño, te acerca a una vida más libre. Esa libertad no se compra, se entrena. Y cuando la alcanzas, el dinero se vuelve consecuencia, no meta. Tu energía cambia, tu entorno se alinea y las oportunidades llegan solas. Porque el universo siempre favorece a quien sabe esperar en silencio. La próxima vez que escuches a alguien presumir lo que tiene, recuerda, el ruido es el lenguaje de los inseguros. El silencio, el idioma de los sabios. Y tú decides qué idioma hablar. Cada día puedes actuar desde la prisa o desde la visión. Desde el miedo o desde la estrategia. Desde el deseo de ser visto o desde la calma de ser imparable. Tu vida financiera, mental y emocional depende de esa elección. El método suizo no se trata de geografía, se trata de madurez. No se trata de suerte, se trata de estructura. Y no se trata de dinero, se trata de mantener la mente tan fuerte que ni la economía, ni el entorno, ni tus propias emociones puedan derrumbarla. Porque al final, la riqueza no se trata de acumular, sino de sostener con gracia lo que has construido. Y si puedes mantener la calma cuando todos la pierden, si puedes seguir creciendo cuando otros se rinden, si puedes pensar a largo plazo cuando el mundo solo mira al corto, entonces ya estás viviendo como los empresarios suizos. Piensas en décadas, actúas con precisión y avanzas con una calma que confunde a los impulsivos. Esa calma es tu ventaja, y esa ventaja es tu riqueza invisible, porque la mente lo es todo. Y cuando la dominas, todo lo demás, el dinero, las oportunidades, la abundancia, llega por consecuencia. Así que cierra los ojos, respira y recuerda esto. No estás compitiendo con nadie. Estás construyendo un imperio invisible que un día todos verán, cuando tú ya no necesites demostrarlo. Si este mensaje te hizo pensar diferente, no lo dejes en palabras. Aplícalo. Empieza hoy. Crea tu propio sistema mental suizo. Entrena tu paciencia. Organiza tu dinero. Protege tu energía. Y piensa como alguien que ya está donde quiere llegar. Suscríbete al canal Iconic, donde hablamos de mente, dinero y propósito desde una perspectiva que los bancos no te enseñarán jamás. Comenta desde qué país nos ves y cuéntame algo. ¿Estás listo para pensar en décadas en lugar de días? Porque la diferencia entre el que sigue soñando y el que finalmente despierta es que uno reacciona al mundo y el otro lo diseña. Y tú, si estás aquí, ya has dado el primer paso. Bienvenido al sistema, el sistema Iconic.